Esta es una nueva sesión demostrativa equivalente a la sesión de laboratorio, en donde buscaremos demostrar los procedimientos para las pruebas de promoción del crecimiento en medios de cultivo. Esto con la finalidad de hacer el control de calidad de los lotes preparados en el laboratorio. El primer paso a realizar es reactivar el cepario que tiene el laboratorio. En este caso es la primera fila de tubos que vemos, que es BAB con tapón de hule. La segunda fila será el medio BAB en el que se hará el primer pase del microorganismo con la finalidad de volver a conservarlo. Y la última línea es un caldo nutritivo, que puede ser caldo nutritivo, TCBS, BHIA, BHIB, es decir, algún caldo nutritivo no selectivo en el cual podamos propagar el microorganismo para estas pruebas. Siempre deberemos trabajar en una superficie limpia y para esto estamos ocupando solución de etanol al 70%. Trabajaremos en una zona estéril con ayuda de un mechero Bunsen. Haremos la primera réplica de la bacteria del cepario a un tubo de BAB con tapón de hule. Estos tubos previamente ya han sido identificados con las bacterias a replicar. Dentro de las técnicas básicas de microbiología, para trabajar de forma estéril quemaremos el asa y tendremos cuidado de no tocar la bacteria con el asa caliente. Para ello podemos enfriar sobre la pared del tubo o en el pico de flauta. Tomaremos un poco de biomasa y le estriaremos sobre el medio fresco. Cada que destapemos un tubo habrá que flamear boca y lo mismo al momento de cerrar, donde flamearemos boca y tapón. Como podrán observar, para cada una de las bacterias que repliquemos, estriaremos la superficie del agar fresco y después picaremos hasta la mitad de la columna del agar. Para fines prácticos de este curso, hemos hecho este paso demostrativo, ya que las bacterias de origen ya tienen 24 horas de crecimiento. De lo contrario, tendríamos que tomar de este primer tubo, pasar a medio fresco, incubar durante 24 horas antes de proseguir con el proceso. En este caso, ya que nuestras bacterias tienen 24 horas en su tubo original, estamos demostrando cómo hacer la resiembra para tener un cultivo fresco, pero este tubo original también ya lo podemos ocupar para sembrar los caldos que utilizaremos en el procedimiento de promoción del crecimiento.
Suponiendo una metodología de trabajo normal, en este momento tendríamos que llevar los tubos a incubación durante 24 horas antes de continuar con la metodología. Ya que nuestros cultivos ya tenían el crecimiento de 24 horas, podemos continuar. Pero en este caso, cuando ustedes lo realicen en el laboratorio, se tratará del cultivo fresco que se acaba de obtener en el paso anterior. Nuevamente tomaremos un poco de la biomasa de cada una de las bacterias y la suspenderemos en el caldo nutritivo no selectivo. Como podrán ver, en este momento el caldo es completamente cristalino y no presenta ninguna turbidez. Una vez que hemos inoculado todos los caldos, nuevamente llevaremos a incubación durante 24 horas más. Pasado este tiempo, como podrán ver, los caldos ya presentan turbidez porque hay crecimiento bacteriano. En este momento ajustaremos cada una de las cepas de referencia al tubo 0.5 del nefelómetro de McFarland. Para este proceso colocaremos en dos tubos estériles previamente identificados un volumen de solución salina al 0.85% estéril. En este caso ocuparemos 5 mililitros para preparar el inóculo estandarizado, sin embargo la cantidad a ocupar será bastante menor a lo que estamos preparando. Cada que usen el estándar de McFarland, solo será necesario invertir con suavidad el tubo para homogeneizar. Nunca dar vortex a los nefelómetros.
Con ayuda de una pipeta tomaremos un poco del caldo que ya tiene la bacteria en crecimiento, con un crecimiento de 24 horas, e iremos adicionando poco a poco en la solución salina hasta obtener una turbidez equivalente al tubo 0.5 del nefelómetro de McFarland. Homogeneizamos con suavidad y comparamos el estándar con el tubo problema. En este caso, como podremos ver, está bastante más denso el inóculo, por lo tanto tendremos que hacer una dilución agregando un poco más de solución salina estéril. Nuevamente homogeneizaremos y compararemos con el estándar. En este caso nuevamente hace falta un poco más de solución salina. Volvemos a homogeneizar. Y comparamos. En este momento ya son a la vista equivalentes. De preferencia ocupar un fondo más oscuro para poder comparar ambos tubos. Una vez que se ha estandarizado el tubo al 0.5 de McFarland, tendremos 15 minutos para ocupar esta suspensión sin que se modifique la concentración bacteriana. Comenzaremos con el método cualitativo. Todos los métodos que mostraremos a continuación, es decir, cualitativo, ecométrico y cuantitativo, deberán ser realizados por duplicado con cada medio a evaluar y el medio de referencia. En este caso, se utilizará agar McConkey como medio a evaluar y como medio de referencia BAB. Quemaremos un asa y la introduciremos en el inóculo estandarizado de las bacterias de referencia. Descargaremos el asa con la técnica de estría cruzada hasta agotamiento. En este caso hubo ruptura del medio, pero ya que es un método cualitativo, aunque se descargue gran parte del inóculo sobre la parte donde se ha roto el agar, no es representativo porque vamos a ver aún así el cambio. En este momento estamos inoculando con la misma bacteria el agar de referencia, que es base de agar sangre o BAB. Como recordarán del módulo teórico, la base de agar sangre o el medio de referencia nos ayuda a saber si la bacteria está en buen estado, ya que tiene que crecer en un medio no selectivo, nutritivo. En caso de que se presentara ausencia de crecimiento en el agar McConkey, pero hubiera crecimiento en el agar BAB, podríamos decir que la bacteria está en condiciones adecuadas para crecimiento. Si en ambos medios de cultivo no se presentara crecimiento, nos indicaría que la bacteria está dañada
o que probablemente no cargamos el asa con el inóculo bacteriano. Si creciera en el agar MacConkey pero no en el medio de referencia que es BAB, invalidaría la prueba porque esta sugeriría que se cometió algún error. Tendríamos que repetir la evaluación. Aquí estamos inoculando el duplicado. No, perdón, aquí estamos inoculando otra bacteria. Hemos inoculado una lactosa positiva y una lactosa negativa para ver presencia y ausencia de la reacción esperada para el medio de cultivo. Recordemos que en el caso del INDRE, estas bacterias de referencia están establecidas en las fichas de producción junto con los resultados esperados. Aquí nos muestran cómo queda el estriado una vez que se ha descargado el asa completa. Y de igual forma, ahora inoculamos la placa de referencia, base de agar sangre. Una vez que hemos inoculado las placas, las llevaremos a incubación por 24 horas a 36 grados centígrados más menos 2 grados centígrados. Aquí vemos los resultados. En la primera fotografía que está del lado izquierdo veremos la placa de referencia junto con la placa problema de MacConkey para Escherichia coli y para Salmonella typhimurium. En el lado derecho podemos ver la reacción característica cuando es lactosa positivo y lactosa negativo. De esta forma vemos que hay crecimiento y que se presenta la reacción deseada. Esta es la información que obtenemos con el método cualitativo. Recordemos que las placas de referencia nos sirven para saber si la bacteria está en buenas condiciones de crecimiento. Siempre para validar una prueba deberemos tener crecimiento en las placas de referencia, en este caso base de agar sangre. Ahora pasaremos al método ecométrico, que aunque ya se maneja según la normativa como método cualitativo, aún mencionaremos como método semi-cuantitativo. Igual mencionando que estas pruebas se hacen por duplicado, necesitaremos tanto la placa del agar de referencia como el agar evaluar. En este caso se trata de verde brillante, el agar evaluar, y el medio de referencia nuevamente es base de agar sangre. Cada una de las placas las dividiremos en 4 cuadrantes denominados A, B, C y D. En este caso ocuparemos un asa calibrada de 1 microlitro. Estas que nos están presentando tienen dos terminaciones, una que tiene 10 microlitros y el otro lado tiene para 1 microlitro. Abriremos de la sección donde nos marca que son 10 microlitros para poder ocupar el aro correspondiente a 1 microlitro. Aquí hay que poner mucha atención. Solo introduciremos el anillo dentro de la suspensión. Ninguna otra parte del asa deberá entrar en la suspensión bacteriana. Empezaremos a marcar la línea externa en el cuadrante A correspondiente a A1. Proseguiremos con B1, C1 y D1. Ahora iremos con las líneas 2, A2, B2, C2, D2.
A3, D3, C3, D3, A4, B4, C4, D4 y finalmente A5, B5, C5 y D5. En este momento ya está estriada por completa la primera placa. Esto lo haremos por duplicado en la otra placa de base de agar sangre y repetiremos el procedimiento con el verde brillante, que es lo que vemos en este momento en pantalla. Estriaremos la primera placa siguiendo el mismo orden y una vez que terminemos estriaremos la segunda placa. En cada placa deberemos ocupar un asa nueva. Deberemos cuidar durante el estriado no encimar líneas o cruzar líneas. Aquí estamos tratando de buscar un reflejo de la luz para mostrar cómo queda el estriado y cómo se ven todas las líneas perfectamente separadas. Ahí está el estriado. Como pueden ver, todas las líneas perfectamente separadas y se ha estriado los 4 cuadrantes con sus 5 líneas. Una vez que tengamos todas las placas inoculadas, las llevaremos a incubación durante 24 horas a 36 grados centígrados, más menos 2 grados centígrados. Aquí vemos las placas una vez que han sido incubadas y aquí buscaremos dos cosas. Primero, que se observe la reacción en el medio esperada para cada microorganismo y en segunda, la promoción del crecimiento. En el lado derecho vemos en grande la placa de base de agar sangre, que es el medio de referencia. Leeremos en sentido de las manecillas de reloj, empezando por el cuadrante A. Esta es la línea A1 que presenta completo crecimiento, B1 tiene crecimiento, C1 tiene crecimiento y D1 tiene crecimiento. Pasamos a la línea 2. A2 tiene crecimiento, B2 tiene crecimiento, es la de acá arriba, perdón. C2 tiene crecimiento y D2 tiene crecimiento. A3 hay crecimiento, B3 hay crecimiento
C3 hay crecimiento, D3 hay crecimiento, A4 hay crecimiento, B4 hay crecimiento, C4 hay crecimiento, D4 hay crecimiento, A5 hay crecimiento, B5 hay crecimiento, C5 hay crecimiento y por último D5 es hasta donde llega el menor crecimiento, pero aún así hay crecimiento. Quiere decir que esta placa está funcionando al 100% para la recuperación de microorganismos. Esta placa va a ser contrastada con la de verde brillante. Nuevamente empezamos con la línea A1 que tiene crecimiento, B1, C1, D1, A2, B2, C2, D2, A3, aquí hay crecimiento, D3, C3, D3, A4, B4, C4, D4. En A5 ya no hay crecimiento, B5 tampoco, C5 tampoco y D5 tampoco. Por lo tanto, nos quedamos en D4. En la sesión teórica ya hemos visto cómo calcular los índices para la evaluación de esta prueba. Aquí les mostramos otras placas donde se ha realizado el mismo método, pero han sido inoculadas de forma errónea. Por ejemplo, en la primera fotografía del lado izquierdo vemos agar verde brillante. Si empezamos a hacer el seguimiento, tenemos A1 con crecimiento, B1 con crecimiento, C1 con crecimiento, D1 con crecimiento, A2 con crecimiento, D2 con crecimiento, C2 con crecimiento casi al final y D2 con crecimiento al inicio. A1 no hay crecimiento. No, este es A3, perdón. A3 no hay crecimiento. D3 sí hay crecimiento. C3 hay crecimiento. Y D3 no hay crecimiento. Una vez que empieza a ver esto que saltan las líneas de que hay crecimiento o no hay crecimiento, es por un error en el método. Esta sería una placa rechazada. En la siguiente imagen vemos TCBS, que también fue evaluado por el método ecométrico, y no es posible diferenciar entre las dos líneas de estriado. Por ejemplo, aquí vemos la línea A1 y A2 unidas, no hay separación y por lo tanto no podemos saber si la carga microbiológica es de la primera estría o de la segunda o de ambas. Por eso esta también se rechaza. Y ni hablar de la tercera imagen, que está a la derecha, donde vemos que hay como movimiento, como si fueran números aquí escritos. Entonces esto también se rechaza directamente. Pasaremos al método más complicado, más laborioso, pero que nos da mayor información. Es el método cuantitativo, también denominado Miles-Misra o gota pendiente. Para este tendremos que hacer diluciones seriadas a partir del inóculo previamente estandarizado al tubo 0.5 del nefelómetro de McFarland. Para eso ocuparemos los tubos de ensayo, a los cuales a cada uno les agregaremos 4.5 mililitros de solución salina estéril. Ya que se evaluarán 8 diluciones, tenemos que preparar 8 tubos de ensayo con 4.5 mililitros de solución salina. En este caso se evaluarán dos bacterias diferentes y por eso se están preparando dos series diferentes de tubos con solución salina.
Con ayuda de una pipeta tomaremos 0.5 mililitros de la suspensión bacteriana y la agregaremos en el primer tubo. Será la dilución 10 a la menos 1. Homogenizaremos con ayuda de la misma pipeta. Unas 2 o 3 veces que lo hagamos es suficiente. Y de este nuevo tubo tomaremos 0.5 mililitros y los transferiremos al siguiente tubo. Será la dilución 10 a la menos 2. Nuevamente homogenizamos con ayuda de la pipeta. Y volvemos a transferir al tercer tubo para obtener la dilución 10 a la menos 3. De esta forma continuaremos en los 8 tubos para tener las diluciones 10 a la menos 4, 10 a la menos 5, 10 a la menos 6, 10 a la menos 7 y 10 a la menos 8. Posteriormente, haciendo por duplicado siempre la prueba, identificaremos las placas Petri con la bacteria a evaluar y la dividiremos en 4 cuadrantes. Cada uno será identificado con la dilución a probar, 10 a la menos 1 hasta 10 a la menos 8. Por lo tanto, se necesitan de 2 placas por cada medio a evaluar. Ya que se hace por duplicado, en total por cada medio necesitaríamos de 4 placas.
En este caso se está etiquetando el medio de referencia, que nuevamente es base de agar sangre, y el medio de prueba se etiquetará después, que es el medio verde brillante. Para el siguiente paso ocuparemos una micropipeta y puntas estériles. En cada uno de los cuadrantes se agregará la suspensión bacteriana dependiendo de lo que está indicado, siempre empezando por la dilución más alta y terminando en la dilución más baja, es decir, empezaremos por 10 a la menos 8 para terminar en 10 a la menos 1. Iremos haciendo a la par la inoculación del duplicado. Y dejaremos caer la gota en cada cuadrante. En algunas ocasiones puede pasar que al colocar la gota, ésta se mueva de lugar. Cuando ese llegue a pasar, habría que repetir la placa. Una vez que las placas sean inoculadas, las dejaremos un tiempo sobre la mesa a que se absorba el líquido de la suspensión bacteriana.
En este momento, como verán, todavía se alcanzan a ver las gotas y después de un tiempo veremos cómo estas desaparecen ya que se ha reabsorbido el líquido. Repetiremos el proceso ahora con el medio de prueba que es verde brillante. Una vez que se han inoculado todas las placas y se ha dejado que se reabsorba el líquido de la suspensión bacteriana, llevaremos a incubación con la placa invertida, como siempre se hace en microbiología. En esta toma podemos ver que durante el proceso de inoculación de las placas verde brillante ya se ha absorbido el líquido que se encontraba sobre las placas de BAB. Después de la incubación, 24 horas después, podemos ver los resultados. Aquí tenemos la concentración de, la primera dilución, que es 10 a la menos 1, 10 a la menos 2, 10 a la menos 3 y 10 a la menos 4. De forma equivalente lo tenemos en verde brillante y en los dos vemos un crecimiento correcto. Aquí está el duplicado, 10 a la menos 1, 10 a la menos 2, 10 a la menos 3 y 10 a la menos 4. Y de igual forma en verde brillante. Pasamos a las diluciones más altas. Donde tenemos 10 a la menos 5, 10 a la menos 6, 10 a la menos 7 y 10 a la menos 8. Como vemos en la dilución más alta, podemos hacer el conteo de colonias como ya vieron en la sesión teórica. De igual forma, tenemos este fenómeno en el verde brillante y se presenta en el duplicado, quiere decir que es consistente el resultado. Y con esto podemos hacer la interpretación y la evaluación del lote de medio de cultivo.